Mi familia me excluyó de la boda de mi hermana porque decían que yo daba vergüenza al no tener carrera ni pareja. Ese mismo día cancelé el contrato del salón que estaba a mi nombre. Cuando me llamaron gritando, les recordé que yo no arruiné nada, solo evité que me sigan humillando públicamente. Me miraron a los ojos y me dijeron, sin un temblor en la voz, que no querían que fuera a la boda de mi hermana porque yo daba vergüenza. Así, con esas palabras exactas, crudas, como una cachetada frente a toda la mesa. Mi madre con la copa de Chardonnay en la mano, mi padre cortando su bistec como si nada, y mi hermana Allison sonriendo con esa mueca de superioridad que había perfeccionado desde la preparatoria. La gente va a hablar si te ven solo, sin pareja y sin carrera, sentado en la mesa como un perdedor, dijo mi madre. Sentí el aire espeso en la garganta, como si hubiera tragado humo. Tenía 28 años, trabajaba como barista en un café pequeño de Astoria Boulevard en Queens, vivía en un apartamento de una sola habitación que olía siempre un poco a café molido y desinfectante barato. Y aunque no era un trabajo glamuroso, me daba para pagar la renta y mantenerme sin deberle un centavo a nadie. Para ellos, sin embargo, yo era el fracaso, el hijo que se quedó corto, el que no podía presumirse en las cenas familiares en New Jersey. La conversación ocurrió en Hoboken, en la casa de mi tía, donde se reunían los domingos cada 2 o 3 semanas. Yo había estado ayudando con los preparativos de la boda desde hacía meses, incluso me habían pedido que pusiera mi nombre en el contrato del salón en Jersey City porque mi crédito estaba mucho más limpio que el de mis padres. No me lo pidieron con gratitud ni humildad, sino con esa actitud de nos debes este favor porque eres el único que puede hacerlo. Aún así acepté, porque pensé que era un modo de mostrar que, aunque no tuviera un BMW como Allison o un empleo de 6 cifras como mi primo Anthony, podía ser útil, podía aportar. Lo firmé sin leer demasiado, confiando en ellos, confiando en que era parte de algo familiar. Esa noche en Hoboken, mientras todos hablaban de flores, de qué fotógrafo iba a tomar las fotos en Central Park antes de la ceremonia, de cuántos invitados se quedarían en el Hyatt Regency con vista al Hudson, fue cuando me lo soltaron como si fuera nada. Preferimos que no vengas, es mejor para la imagen de tu hermana, agregó mi padre sin mirarme, como si estuviera hablando de cambiar un adorno de mesa. Mi corazón se encogió. Sentí un calor extraño en las orejas y las manos me temblaban tanto que dejé caer el tenedor. Nadie me preguntó cómo me sentía, nadie pensó que tal vez esas palabras me estaban partiendo en dos. Solo siguieron discutiendo si valía la pena pagar $200 por cada centro de mesa con rosas blancas. Recuerdo que mi hermana me lanzó una mirada rápida, como de triunfo silencioso, como si hubiera ganado una batalla que yo ni sabía que estaba peleando. Y mi madre, con tono ácido, remató, no es personal, cariño, es solo que, bueno, no queremos que seas un tema de conversación incómodo. ¿Tú entiendes? No, no entendía un carajo. Salí de esa casa con el estómago revuelto, crucé el río de regreso a Queens en el Pass sin mirar a nadie, y pasé toda la noche en vela mirando el techo desconchado de mi apartamento, preguntándome en qué momento me había convertido en el enemigo de mi propia familia. Los días siguientes fueron peores. Me enteré por Facebook de que habían mandado las invitaciones, hermosas tarjetas con letras doradas y la dirección del salón que yo mismo había reservado con mi crédito. Ni una para mí. Mis primos subían fotos de los vestidos, de las pruebas de maquillaje de Allison, de las catas de vino en un viñedo en Staten Island. Yo estaba bloqueado de algunos grupos, pero la información me llegaba de rebote. Era como ver un reality show donde toda tu familia participa menos tú, y además se aseguran de que lo sepas. En el café donde trabajaba, la vida seguía igual. Gente entrando apurada por su latte antes de tomar el tren 7, turistas pidiendo frappuccinos elaborados, y yo detrás de la barra fingiendo sonrisas mientras por dentro me hervía la sangre. Un cliente habitual, un señor que siempre pedía espresso doble, me dijo un día, tienes cara de estar peleando con fantasmas, muchacho. No estaba equivocado. Sentía que la humillación me seguía como sombra, que cada vez que servía un café mis padres estaban riéndose de mí en alguna mesa de New Jersey. El día de la boda se acercaba. El clima estaba típico de primavera en la costa este, mañanas frescas, tardes húmedas, olor a lluvia mezclado con asfalto.
Yo intentaba distraerme trabajando horas extras, pero cada vez que pasaba por un escaparate con vestidos de novia o veía a una pareja tomándose fotos en Central Park me recordaba lo que mi familia me había arrebatado. No solo la invitación, sino la dignidad. La mañana de la boda me desperté temprano, con el corazón pesado como plomo. Abrí mi correo electrónico en la vieja laptop que apenas aguantaba, y ahí estaba, un recordatorio automático del salón de eventos, con mi nombre en mayúsculas, confirmando los detalles de la reserva. Por un instante dudé. Cerré los ojos y escuché en mi cabeza la voz de mi madre diciendo que yo daba vergüenza, la risa contenida de Allison, el silencio cómplice de mi padre. Abrí los ojos de golpe y supe que tenía que hacer. Marqué el número del salón con las manos sudorosas. Una mujer contestó con voz amable, «Salón Regency, ¿en qué puedo ayudarle?» Respiré hondo y dije, «Quiero cancelar el evento de hoy. El contrato está a mi nombre». Hubo un silencio breve, luego ella me pidió que confirmara datos, número de contrato, dirección. Se los di. 5 minutos después, me dijo, «Está hecho. El evento queda cancelado. En una semana se procesará el reembolso del depósito al titular del contrato». Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Colgué, me quedé mirando la pantalla en blanco y empecé a reír. No era una risa feliz, era una mezcla de nervios, dolor y liberación. No pasaron ni 30 minutos antes de que mi teléfono explotara de llamadas y mensajes. Primero mi hermana, chillando como si alguien hubiera muerto, «¿Qué carajo hiciste? Arruinaste todo, eres un enfermo». Luego mi madre, gritando tan fuerte que tuve que alejar el celular de la oreja, «Eres un monstruo, nos humillaste frente a todos, ¿cómo te atreves?». Mi padre me llamó con voz grave, cargada de furia contenida, «Acabas de cavar tu propia tumba con esta familia. Estás desheredado, ¿me oyes? No existes más para nosotros». Yo los escuché, respiré despacio, y respondí con la calma más fría que encontré dentro de mí, «Yo no arruiné nada. Ustedes lo arruinaron cuando decidieron tratarme como basura. Lo único que hice fue evitar que me siguieran humillando públicamente». Y colgué. Me quedé solo en mi apartamento, con las ventanas abiertas dejando entrar el ruido de la avenida y el olor a gasolina. Afuera, la vida seguía, niños corriendo, un perro ladrando, una pareja discutiendo sobre si tomar el tren o un Uber. Adentro, yo sentía por primera vez en años que había recuperado un pedazo de dignidad que creía perdido. Sí, me temblaban las manos, sí, sabía que las consecuencias serían brutales, pero en el fondo una parte de mí sonreía. Porque al final, lo que habían intentado hacer conmigo, borrarme, excluirme, usarme y luego tirarme, se les había devuelto como un boomerang en el día que supuestamente sería el más importante de sus vidas. Quizás nunca me perdonen. Quizás nunca vuelva a sentarme en esa mesa de Hoboken con mi madre bebiendo Chardonnay y mi padre hablando de inversiones. Pero ese día aprendí algo, no puedes dejar que te arrastren al fango solo porque compartes sangre. Y si decides poner un límite, más vale que sea uno que haga temblar el suelo. Actualización 1. 2 semanas después de haber colgado el teléfono aquella mañana, mi vida parecía un escenario extraño donde todo se había volteado al revés. El eco de las voces de mi familia aún retumbaba en mi cabeza, pero lo que empezó a ocupar el espacio fue algo que nunca había imaginado, el silencio. Un silencio absoluto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ni un intento de reconciliación hipócrita. Me borraron, literalmente. Como si hubiera muerto. Pero lo curioso es que, por primera vez en mucho tiempo, ese silencio no me sofocaba. Me daba una calma extraña, como cuando se apaga un aire acondicionado que llevaba horas zumbando y de pronto te das cuenta de que puedes escuchar tu propia respiración. El salón procesó la cancelación como me habían prometido. Una mañana de viernes recibí un correo con el asunto reembolso procesado. Abrí el mensaje y vi la cifra en letras negras, $6,800. Directo a mi cuenta. Me quedé mirando la pantalla como si fuera un espejismo. Yo jamás había tenido tanto dinero junto en mi vida, al menos no sin deberle algo a alguien.
Era como si el universo hubiera decidido darme una compensación por años de insultos disfrazados de consejos y de cenas familiares donde yo era el blanco de las comparaciones. Con ese dinero primero pagué 3 meses de renta por adelantado. El casero, un griego de bigote espeso llamado Yannis, me miró sorprendido cuando le extendí el sobre. ¿Tú seguro puedes pagar todo esto? Nunca había visto que adelantaras nada, chico, dijo mientras contaba los billetes con manos ásperas. Le respondí con media sonrisa, digamos que tuve un golpe de suerte. No necesitaba darle más explicaciones. El resto lo usé en algo que parecía trivial pero que para mí era como un trofeo. Me compré una MacBook Pro usada en Craigslist. Fui hasta un café en Williamsburg a encontrarme con el vendedor, un hipster con barba y gorro que me explicó cada detalle como si estuviera vendiéndome un diamante. Cuando puse mis manos sobre el teclado sentí que era más que un simple aparato, era una puerta de salida, una herramienta para empezar algo nuevo lejos de la sombra de mi familia. Me la llevé en el tren G con una sonrisa que hacía meses no aparecía en mi cara. Mientras tanto, en New Jersey, el caos estaba en su punto más alto. No estuve presente, claro, pero me llegaron historias por todos lados. Una amiga de mi prima Rachel me escribió en Instagram: tu hermana se casó en el patio de tu tía en Newark, bajo una carpa blanca que parecía de feria. Sirvieron comida en bandejas de Olive Garden, pasta fría y panecillos recalentados. No hubo música en vivo, solo un altavoz que se cortaba cada 2 canciones. Parecía más un picnic forzado que una boda. Yo le respondí con un simple gracias por contármelo. Lo leí 10 veces, saboreando cada palabra como si fueran caramelos. Mi hermana, por supuesto, no tardó en escribir. Me llegó un mensaje a la 1:47 de la madrugada, lleno de mayúsculas y errores de ortografía: eres un psicópata, me arruinaste el mejor día de mi vida. Todo el mundo piensa que estás loco. Nadie te va a querer jamás. Leí esas palabras con calma, sentado en mi cama con la luz apagada. No respondí. ¿Qué podía decir? Ella misma había elegido borrarme de su día. Yo solo había retirado la alfombra sobre la que pretendían bailar. Una tarde, mientras servía cappuccinos en el café, entró un grupo de jóvenes vestidos de traje barato, claramente de regreso de algún evento formal. Uno de ellos pidió un americano y comentó en voz alta: hermano, nunca había visto una boda tan cutre, era como quinceañera en un patio. Yo congelé la mano en el aire, con la jarra de leche espumada a punto de derramarse. ¿Sería posible? ¿Hablaban de la boda de mi hermana? No me atreví a preguntar, pero sentí un cosquilleo de satisfacción recorrerme la espalda. Era como si el karma hubiera decidido ponerse mi camiseta y trabajar en turno conmigo. Ese mismo fin de semana, me crucé con mi prima Rachel en la estación de Penn. Ella me reconoció al instante, corrió hacia mí y me abrazó. Tenías que haber visto las caras de todos cuando se enteraron de que no había salón, ni catering, ni nada. Algunos invitados se dieron la vuelta y se fueron de inmediato. Mis padres estaban furiosos, pero la mayoría entendió lo que pasó. Yo la miré con incredulidad. ¿Entendieron qué? Ella bajó la voz: que fuiste usado y luego tirado. Que no era justo lo que hicieron contigo. Créeme, el chisme ya está por todo el barrio. No eres el malo en esta historia, aunque tu madre intente pintarte así. Escuchar eso me llenó de una mezcla de alivio y rabia. Por un lado, al fin alguien dentro de la familia admitía lo evidente, que me habían humillado. Por otro, dolía que hiciera falta un desastre público para que lo reconocieran. Caminé de regreso a Queens con el ruido de los trenes retumbando en los túneles, pensando que tal vez la venganza más dulce no era solo la cancelación, sino el espectáculo colateral. Que todos vieran el verdadero rostro de mi familia. Pero había noches en que la culpa me visitaba como un fantasma. Me preguntaba si había ido demasiado lejos, si destruir la boda entera era una forma de convertirme en lo que ellos decían que era, un monstruo. En esas madrugadas me levantaba, me hacía un café fuerte y abría mi nueva MacBook. Escribía todo lo que sentía, párrafos desordenados, recuerdos que me quemaban. Era como sacar el veneno poco a poco. A veces amanecía con los dedos entumecidos de tanto teclear, pero con el corazón más ligero.
El lunes después de la boda, mi jefe en el café, un dominicano gruñón llamado Roberto, me miró con ojo clínico y dijo, te noto distinto, chamaco. Más tranquilo, más, no sé, como si te hubieras quitado un peso de encima. Yo sonreí por primera vez en semanas. Digamos que dejé de cargar con algo que no me correspondía. Él se encogió de hombros, sirvió un espresso y añadió, pues no lo vuelvas a cargar, que la espalda no aguanta tanto. A la distancia de esas 2 semanas, empecé a notar los pequeños cambios. Ya no caminaba encorvado pensando en lo que mi madre diría. Ya no me atormentaba con la idea de no estar a la altura de Allison o Anthony. Me levantaba cada mañana con la sensación de que, aunque mi familia me había declarado enemigo, al menos yo había tomado el control de mi vida por primera vez. El dinero en mi cuenta era solo una parte. Lo verdadero estaba en saber que ellos ya no podían dictar quién era yo. La última llamada que recibí fue de un número desconocido, pero reconocí la voz de mi padre al instante. Estaba más calmado, aunque frío como siempre. Escucha, lo que hiciste fue imperdonable. Pero si tienes algo de decencia, no le cuentes a nadie más lo que pasó. No queremos que la gente piense mal de nosotros. Me quedé callado un momento, sintiendo como la rabia hervía en mi estómago. Luego respondí con voz plana, no hace falta que yo lo cuente. Ya todos lo saben. Y colgué. Me quedé mirando por la ventana de mi apartamento en Queens, el cielo naranja del atardecer sobre Manhattan, los taxis amarillos zumbando en la distancia, y pensé, no sé qué vendrá después, pero por primera vez en mucho tiempo. Me siento libre. Actualización 2. Un mes después de la boda fallida, la tensión con mi familia ya no era un secreto guardado entre 4 paredes. Lo que había empezado como un escándalo privado se había filtrado hacia el barrio, las amistades y hasta los círculos de trabajo de mis padres. Y lo curioso es que yo no moví un dedo para propagarlo. La información viajó sola, como humo escapando de una ventana abierta. Me enteré por mensajes, por chismes en Facebook, por miradas largas cuando me cruzaba con conocidos en la estación de tren. Y mientras ellos intentaban sostener la versión oficial de que algo salió mal con el salón a último minuto, cada detalle real se abría paso hasta las conversaciones de domingo en los patios de Newark y Hoboken. Fue Rachel, mi prima, la que me dio el panorama más claro. Nos vimos en un café de Brooklyn, cerca de Atlantic Avenue, un lugar donde las mesas eran tan pequeñas que los vasos apenas cabían. Ella llegó con un abrigo rojo, el pelo recogido y la cara cansada. Apenas nos sentamos, me lo soltó, mira, no puedo quedarme callada. La mitad de los invitados ya sabe que fuiste tú quien canceló. Mi tía, tu mamá, anda diciendo que lo hiciste por envidia, pero nadie le cree. Todos vieron cómo te borraron de las fotos, cómo nunca aparecías en las conversaciones. Era obvio que estabas marginado. La gente conecta puntos, no son estúpidos. Yo la escuchaba con las manos en el café, sintiendo el calor contra mis palmas mientras mi garganta se cerraba de rabia y alivio a la vez. Rachel me contó que el nuevo plan B de la boda había sido un circo triste. Una carpa blanca montada a toda prisa en el patio de mi tía en Newark, sillas de plástico plegables que se hundían en el césped húmedo, la humedad pegajosa de junio en el aire. El catering improvisado consistió en bandejas de lasaña y ensalada de Olive Garden, traídas en bolsas marrones como si fuera un cumpleaños infantil. La música salió de un altavoz Bluetooth que se cortaba cada vez que alguien se alejaba demasiado con el celular. Parecía más un picnic de empresa que una boda, me dijo ella, bajando la voz como si aún temiera que alguien la oyera. Lo peor fue la cara de Allison, añadió Rachel, mirando por la ventana. Caminó por ese patio como si estuviera en un funeral. No disfrutó nada, estaba furiosa, histérica. Y tus padres tratando de sonreír como si todo estuviera bajo control, la gente lo notó. Lo notaron todo. Yo no sabía qué responder. Me debatía entre sentir satisfacción y culpa. La imagen de Allison con su vestido caro, arrastrando la cola sobre el césped mojado, mientras sus invitados murmuraban, se me quedó grabada como una escena de película. Pero también me mordía la duda, ¿me había excedido? ¿Era realmente justo que su día terminara así?
Sin embargo, cada vez que lo pensaba, recordaba la voz de mi madre diciéndome que yo era una vergüenza y que no debía aparecer, y esa culpa se deshacía como sal en agua caliente. Las redes sociales se encargaron del resto. Una vecina de mis padres posteó en un grupo comunitario de Newark algo como, qué pena lo que pasó en la boda de los Johnson, todo arruinado en el último minuto. Los comentarios no tardaron en llegar, eso pasa cuando tratas mal a la gente que te ayuda, escribió alguien. Yo escuché que fue el propio hermano quien canceló porque lo habían excluido, respondió otra persona. Y así, en cuestión de días, el rumor estaba en boca de todos. Ni yo lo había dicho, ni lo había confirmado, pero ya corría como verdad. Mi madre intentó frenar la ola, claro. Llamó a varios parientes diciendo que yo estaba enfermo, que necesitaba ayuda psicológica, que no sabían cómo contenerme. Pero eso solo hizo que más gente me escribiera en privado, contándome lo que ella decía. Un viejo vecino de la cuadra me mandó un mensaje por Messenger, hijo, no les creas nada. Yo siempre te vi trabajar duro. No tienes nada de qué avergonzarte. Me quedé mirando ese texto largo rato, sintiendo un nudo en la garganta. Un hombre que apenas me conocía me defendía más que mis propios padres. Las reacciones de mi hermana fueron aún más viscerales. Me llegó un correo de ella con asunto en mayúsculas, eres el enemigo de esta familia. El texto era un mar de insultos. Decía que la gente la miraba raro en su propio barrio, que las madres en el gimnasio cuchicheaban detrás de ella, que su suegra estaba indignada por haber tenido que comer ensalada de bolsa en una boda. Nunca voy a perdonarte. Nunca. Me quitaste el mejor día de mi vida y todos saben que fue por tu amargura, escribió. Leí cada línea en silencio, con el estómago tenso. Y de nuevo, no respondí. Porque cualquier cosa que dijera solo sería gasolina. En Queens, mientras tanto, mi vida tenía un nuevo ritmo. Trabajaba más horas en el café, y en las noches me encerraba con mi MacBook escribiendo, navegando, planeando cosas que hasta entonces parecían lejanas. Empecé a pensar en ahorrar para tomar clases de edición de video en Manhattan, o incluso para aplicar a un programa en la City University. Por primera vez sentía que podía construir algo sin la mirada de desaprobación de mis padres encima. Pero cada tanto el escándalo me alcanzaba. Un sábado por la mañana, estaba en el laundromat de la esquina doblando mi ropa cuando escuché a dos mujeres mayores hablando cerca de las secadoras. Una decía, sí, fue ese muchacho, el hijo menor. Lo sacaron de la boda y él canceló todo. ¡Qué tragedia! La otra respondió, tragedia nada, eso les pasa por humillar al pobre. Yo hubiera hecho lo mismo. Me quedé congelado con una camiseta en la mano. Querían o no, mi historia ya circulaba como leyenda urbana en Queens y Newark. Esa mezcla de culpa, alivio y poder me acompañaba a todos lados. En el metro rumbo a Brooklyn, veía a las familias juntas y me preguntaba si alguna vez volvería a tener algo parecido. En las noches calurosas de verano, con la ventana abierta y el ruido de los autos subiendo desde la calle, pensaba que tal vez mi venganza me había dado algo que nunca tuve, una voz propia. Una forma de decir basta. Un día, Rachel volvió a escribirme, prepárate, porque tus padres están más furiosos que nunca. Mi mamá me dijo que ahora ni mencionan tu nombre en la mesa. Dicen, ese, o, él. Como si fueras un fantasma. Me reí solo, sentado en el sofá con una cerveza barata en la mano. Que me borraran el nombre ya no dolía, era su forma de admitir que no podían controlarme. Y así, mientras ellos se enredaban en excusas y murmuraciones, yo empecé a descubrir que la verdadera venganza no era solo haber cancelado el salón, sino que la verdad se filtrara sola. Porque aunque intentaran culparme, ya nadie compraba su versión. El barrio, los parientes, los conocidos, todos entendían lo que había pasado. Y cada vez que alguien más lo repetía, mi carga se hacía más ligera, y la suya, más pesada. Actualización 3. 3 meses después de la boda improvisada en el patio de mi tía, el silencio con el que mis padres me habían castigado se rompió de la forma más absurda y predecible posible, con abogados. No recibí una llamada directa, claro, sino un correo electrónico con un PDF adjunto que llevaba por asunto intención de demanda.
El remitente era una firma legal pequeña en Secaucus, de esas que se anuncian en carteles de carretera junto a gasolineras. ¿Problemas legales? Llama ya, consulta gratis. Cuando abrí el documento, me encontré con un lenguaje pomposo que intentaba disfrazar lo ridículo del contenido. En resumen, Allison quería demandarme por daños emocionales y pérdidas económicas derivadas de la cancelación de un contrato de servicios. Me reí tan fuerte que casi derramé el café sobre el teclado de mi MacBook. No era una risa feliz, era esa carcajada nerviosa que sale cuando ves que el absurdo ha alcanzado un nivel digno de sátira. Mi hermana realmente había convencido a alguien de que su boda arruinada merecía compensación económica de parte mía, como si yo hubiera irrumpido en su casa con un mazo a destruir decoraciones. El contrato estaba a mi nombre, yo lo había cancelado legalmente, y si alguien tenía derecho a reclamar, era yo. Ese mismo día llamé a un amigo de mi jefe en el café, un puertorriqueño abogado que hacía trabajos pequeños en Queens. Le conté lo que estaba pasando. Del otro lado de la línea, después de un silencio breve, escuché una carcajada seca. ¿En serio tu hermana quiere demandarte por arruinar su boda? Hermano, ni el juez de familia más aburrido perdería tiempo con esa ridiculez. Ni siquiera tiene jurisdicción. Es tu contrato, tu derecho. Lo máximo que puede hacer es gastar dinero en honorarios y quedar en ridículo. Sentí alivio inmediato, como si me hubieran quitado un ladrillo del pecho. Las semanas siguientes fueron un teatro tragicómico. Primero, la abogada de Allison me envió una carta formal exigiendo que cubriera los costos de reemplazo de servicios de banquete, decoración y música. Estimaban la cifra en $12,000. Al leerlo, casi me atraganto de risa. $12,000 por bandejas de Olive Garden y un altavoz Bluetooth. Les respondí con un simple correo, no hay base legal. El contrato era mío. Favor de no contactarme más. La reacción fue inmediata. Mi hermana me llamó directamente por primera vez en meses. Atendí porque quería escuchar hasta dónde llegaba la ridiculez. Eres un enfermo, gritó al instante. El juez va a obligarte a pagar. No te vas a salir con la tuya, maldito fracasado. Yo merezco una boda de ensueño, y tú me la robaste. La dejé hablar, gritar, llorar, insultar. Y cuando terminó, le respondí con calma, Allison, tú me robaste primero cuando me borraste de tu vida y de tu boda. Yo no tengo nada que devolverte. Si quieres gastar dinero en abogados inútiles, hazlo. Pero no esperes un centavo mío. Y colgué. Rachel, como siempre, se convirtió en mi informante involuntaria. Una noche me llamó riendo tanto que apenas podía hablar. No sabes la cara de Allison cuando su abogado le dijo que no había caso, le cobró $200 la hora solo para explicarle lo obvio. Mis padres estaban furiosos, tu mamá lloraba diciendo que habías destruido la familia. Fue una escena digna de reality show. Imaginé a mi hermana entrando en esa oficina, con su carpeta llena de fotos de vestidos manchados de césped y flores marchitas, y al abogado conteniendo la risa mientras le explicaba que no podía demandar a alguien por cancelar un contrato que estaba a su propio nombre. La imagen me arrancó otra carcajada solitaria en mi apartamento. Pero más allá de lo cómico, había una sensación extraña. Por primera vez, yo no estaba a la defensiva. Durante años había sido el blanco fácil, el fracasado al que podían culpar de todo. Esta vez eran ellos quienes corrían como gallinas sin cabeza, gastando dinero y credibilidad, mientras yo me limitaba a seguir trabajando en el café, pagando mi renta puntual, escribiendo en mi MacBook y construyendo poco a poco algo mío. El barrio, por supuesto, no tardó en enterarse de esta nueva comedia. Una vecina de mis padres me escribió en Facebook, tu mamá anda diciendo que vas a ir preso por lo que hiciste. Pero todos sabemos que es puro cuento. Mejor ignóralos. Otro pariente lejano comentó en una foto, qué pena que se haya convertido en un circo legal. Yo pensé que eran más unidos. Ni siquiera tuve que abrir la boca, las versiones se caían solas. Una tarde, mientras caminaba por en Wall Street con un frappé en la mano, escuché a dos tipos hablar detrás de mí. Uno decía, ¿supiste lo de la boda cancelada en Jersey City? Parece que la novia quiso demandar al hermano.
El otro se rió. ¿Demandar por eso? ¡Qué estupidez! Esa familia siempre fue de novela. No volteé, no dije nada, pero sonreí. El rumor ya tenía vida propia, más grande que cualquiera de mis actos. Aún así, había noches en que el peso regresaba. Me preguntaba si todo esto me estaba marcando para siempre, si algún día podría formar mi propia familia sin que esta historia se interpusiera. En esas madrugadas, abría la ventana de mi apartamento y miraba hacia el puente de Keensboro iluminado, los autos cruzando como hormigas brillantes. Me recordaba a mí mismo que lo que había hecho no era maldad gratuita, era defensa propia. Era la única manera de frenar años de humillación. Un sábado cualquiera, Roberto, mi jefe en el café, me encontró riendo solo en la barra mientras leía un mensaje de Rachel sobre otro berrinche de Allison. Me miró con una ceja levantada y dijo, muchacho, parece que al fin aprendiste a reírte de tus problemas. Yo le respondí, no son mis problemas. Son los de ellos. Yo solo me quité de encima la carga. Él asintió y me dio una palmada en la espalda. Entonces sigue así, que eso sí es libertad. Y ahí estaba la verdad. 3 meses después, yo no era el mismo que había salido temblando de la casa en Hoboken en aquella noche. Ahora era alguien que había descubierto que, a veces, la venganza no se trata de destruir a otros, sino de obligarlos a enfrentarse a las consecuencias de sus propios actos. Allison podía gastar lo que quisiera en abogados, podía gritar hasta quedarse sin voz, pero nada cambiaría el hecho de que había intentado borrarme, y yo le había devuelto el golpe de la única manera que entendí. Lo mejor de todo es que, por primera vez, no necesitaba justificarme. El barrio, los vecinos, los primos lejanos, hasta los desconocidos en el metro, ya contaban la historia con sus propias palabras. Y en todas esas versiones, yo ya no era el fracasado, era el que puso un alto. Actualización 4. 6 meses después de aquel día en que marqué al salón y colgué con el corazón acelerado, mi vida ya no se parecía en nada a lo que era antes. No era que de pronto me hubiera convertido en millonario ni que mi familia me hubiera perdonado con lágrimas dramáticas, era algo más silencioso y, de algún modo, más profundo. Había empezado a reconstruirme lejos de su sombra, como si cada ladrillo de mi nueva rutina se colocara en oposición a lo que ellos habían querido para mí. Y aunque todavía recibía de vez en cuando el veneno disfrazado de indirectas, ya no me atravesaba igual. Con el dinero del reembolso que me había quedado tras pagar renta adelantada, me animé a dar un salto que llevaba años postergando, mudarme de mi diminuto apartamento en Astoria a un estudio en Long Island City. No era nada lujoso, pero tenía una ventana grande desde la que se veía el East River y, si uno se inclinaba lo suficiente, hasta un pedazo del skyline de Manhattan iluminado de noche. Firmar el contrato fue como arrancar una página vieja y empezar una nueva libreta. Cuando entré por primera vez con mis cajas, una cafetera, un colchón enrollado, mis libros apilados y mi MacBook en la mochila, sentí una mezcla de vértigo y orgullo. Era pequeño, las paredes olían a pintura fresca, y el piso crujía un poco en la esquina, pero era mío, pagado con mi esfuerzo y no con favores envenenados. No fue solo la mudanza. Poco después, conseguí un segundo trabajo en una librería independiente en Brooklyn, de esas que todavía huelen a papel y tienen gatos dormidos entre los estantes. El dueño, un hombre de barba blanca y acento británico, me contrató para atender en las tardes y organizar eventos de lectura. Yo me movía entre el café y la librería, agotado pero feliz, con el metro como puente entre dos mundos, el bullicio de servir lates y la calma de acomodar novelas en estantes polvorientos. Cada cheque, cada billete que entraba en mi bolsillo era una prueba silenciosa de que podía mantenerme de pie sin que nadie me llamara vergüenza. Mientras yo me reconstruía, mi familia seguía empeñada en hundirse en su propia narrativa. No me hablaban directamente, pero a través de Rachel me enteraba de todo. Tus padres siguen repitiendo que lo que hiciste fue un acto de crueldad, me contó una tarde. Dicen que rompiste a Allison emocionalmente, que la marcaste de por vida. Yo la escuchaba en silencio, con el teléfono apoyado en la oreja mientras miraba las luces del puente iluminando el agua. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Rachel suspiró, pienso que Allison siempre fue cruel contigo, y que ahora está probando un poco de lo que sembró.
Lo curioso es que esa misma época fue cuando empecé a conocer a alguien que, sin proponérselo, me ayudó a reordenar el caos que llevaba por dentro. Se llamaba Marisa, profesora de arte en una secundaria en Harlem. La conocí en la librería durante una presentación de poesía. Tenía un abrigo amarillo que contrastaba con el gris de aquella tarde lluviosa y una risa contagiosa que llenó el local cuando alguien tropezó con el micrófono. Terminamos hablando junto a la mesa de café que habían improvisado en la esquina, y cuando le conté que yo trabajaba también en una cafetería, dijo, «Eso explica por qué tus manos huelen a espresso». Fue la primera persona en meses que me miró sin prejuicio, sin el lente deformado del fracasado de la familia. Comenzamos a vernos poco a poco. Una caminata por Riverside Park, una cena barata en un diner de la 125, tardes en mi estudio en Long Island City mirando el río mientras ella corregía exámenes y yo escribía. Fue Marisa quien una noche, mientras comíamos pizza recalentada, me miró seria y dijo, «Tú no eres un fracaso. Solo creciste rodeado de gente que necesitaba llamarte así para sentirse mejor consigo misma». Esa frase me golpeó como un puño en el estómago. Pasé años creyendo que mi falta de título universitario o mi cuenta bancaria vacía me definían. Pero ahí estaba alguien que veía más allá, alguien que entendía que sobrevivir en Nueva York con 2 trabajos ya era una victoria. Por supuesto, mi familia no tardó en enterarse. Rachel, siempre con un pie en cada lado, me dijo, «Tu mamá oyó que estás saliendo con alguien. Dice que seguro es otra perdedora como tú, que se juntan porque nadie más los quiere». Me quedé en silencio, pero por dentro hervía. No me dolía por mí, me dolía porque ya estaban atacando a Marisa sin conocerla. No voy a permitir que se acerquen a ella, pensé. No iba a dejar que mi familia contaminara lo poco bueno que estaba construyendo. Mientras todo esto pasaba, también comencé a sentir pequeños gestos de validación en mi entorno. Un cliente habitual en el café, un hombre mayor que siempre pedía cortado, me dijo un día, «Te noto distinto. Más erguido. Como si hubieras ganado una pelea». No supe qué responder, pero en el fondo sabía que tenía razón. Había dejado de caminar encorvado esperando el próximo comentario hiriente de mi madre. Había aprendido a reírme solo de las noticias absurdas de Allison, a no dejar que me atravesaran las palabras de desprecio. Y sin embargo, en las noches seguía habiendo fantasmas. Había momentos en que me despertaba sudando, escuchando en mi cabeza la voz de mi madre repitiendo vergüenza, o la risa contenida de Allison cuando me dijeron que no estaba invitado. Me levantaba, abría la ventana, dejaba que entrara el aire húmedo del East River y me recordaba, ellos no controlan más mi vida. Ellos eligieron borrarme, y yo decidí escribir mi propia historia desde ese vacío. Una tarde de otoño, cuando las hojas ya caían en Queens y el viento traía olor a humo de chimenea, recibí el mensaje que marcó un nuevo giro. Era de mi madre. No un correo frío ni un insulto disfrazado, sino un simple texto, «Hijo, deberíamos cenar un día. Extraño verte». Me quedé mirando la pantalla largo rato, con el pulgar dudando sobre las teclas. No respondí. No porque quisiera vengarme, sino porque entendí que aún no estaba listo. Esa invitación no sonaba a reconciliación sincera, sonaba a estrategia. Quizás la reputación ya los estaba alcanzando y necesitaban mostrar una fachada de unidad. Quizás se habían dado cuenta de que no podían seguir ignorándome sin consecuencias. Sea como fuera, yo no iba a saltar al primer anzuelo. Esa noche se lo conté a Marisa mientras lavábamos platos en mi estudio. Ella me miró seria y dijo, «No tienes que correr hacia ellos solo porque llamaron. Puedes decidir cuándo, cómo, o si quieres responder. No estás obligado». Sus palabras me hicieron sentir, otra vez, algo que nunca había tenido con mi familia, permiso. Permiso de elegir, de decir que no, de ponerme a mí mismo primero. 6 meses después, mi hermana seguía atrapada en su resentimiento, mis padres seguían rumiando culpas y excusas, y yo, por primera vez, sentía que avanzaba. No era un héroe ni un santo, aún me dolía, aún me cuestionaba. Pero cada día en el café, cada tarde en la librería, cada mirada de Marisa que me recordaba que valía la pena, era un ladrillo más en la muralla que me separaba de ese pasado lleno de humillación.
Y cada vez que abría la ventana para mirar las luces de Manhattan reflejadas en el agua, me repetía lo mismo: ya no soy la vergüenza de nadie. Actualización final. Un año después de aquella llamada que cambió todo, la vida de mi familia y la mía parecían historias paralelas que apenas se tocaban. Como dos líneas que en algún momento se cruzaron con violencia y después siguieron direcciones opuestas. Yo seguía en Nueva York, con mis dos trabajos, con mi estudio en Long Island City que cada día se sentía más como hogar y menos como un refugio temporal. La rutina de abrir el café a las 6 de la mañana, ver cómo la luz del sol se colaba por las ventanas mientras servía el primer espresso del día. Y luego cruzar hacia Brooklyn para perderme entre libros y lecturas en la librería me daba una estabilidad que jamás había conocido. Y en medio de todo eso, estaba Marisa, que se había convertido en un faro, en alguien que me ayudaba a creer que no estaba condenado a cargar con el título de fracasado de por vida. Mientras tanto, el matrimonio de Allison, aquel evento que supuestamente justificaba sacrificar mi dignidad, empezaba a desmoronarse. No me enteré por mis padres, claro, sino por Rachel, que se había convertido en mi cronista no oficial. Fue en Navidad, después de unas copas de vino en la casa de su novio, cuando me mandó un mensaje casi divertido: prepárate, porque te vas a reír. Resulta que el esposo de Allison la engañó con una compañera del gimnasio en Secaucus. Y lo peor, todo el barrio ya lo sabe. Me quedé mirando ese texto en la pantalla de mi teléfono con una mezcla de incredulidad y un retorcido sentido de justicia. La misma hermana que me llamó enfermo, que me acusó de arruinar su vida y que me señaló como vergüenza pública, ahora era la comidilla de los vecinos. No se trataba de alegrarme de su dolor, aunque confieso que hubo un destello de satisfacción que me recorrió como electricidad. Era más bien la constatación de que nadie está exento de caer, de que la imagen perfecta que Allison y mis padres habían tratado de vender se desmoronaba por sí sola. Durante años, mi madre había dicho que yo era la mancha en la familia. Ahora esa mancha estaba en el vestido de novia de Allison, y no porque yo la hubiera provocado, sino porque la vida misma se encargó. Los rumores no tardaron en llegar a mis oídos por otras vías. Una tarde, mientras servía un latte en el café, escuché a dos mujeres hablar en la mesa del rincón. ¿Supiste lo de Allison? Dicen que su marido ya anda con otra del gimnasio, y apenas llevan un año casados. La otra respondió con un suspiro: qué pena. Tanto que presumía la boda, y mira. Me detuve por un segundo, con la jarra de leche humeante en la mano, y me obligué a no sonreír. No quería ser mezquino, pero había algo poético en ese murmullo público. Las mismas bocas que antes me llamaban vergüenza ahora hablaban de mi hermana con lástima. En medio de esa tormenta, mis padres comenzaron a dar señales de acercamiento. Primero fueron mensajes cortos de mi madre, frases tibias como: hijo, deberíamos hablar pronto o te extraño en casa. Luego un intento de llamada perdida de mi padre, algo que meses atrás habría sido impensable. Yo le mostré los mensajes a Marisa, y ella me miró seria: ¿qué sientes cuando los lees? Me quedé pensando un rato antes de responder: nada. Y eso me sorprende. Antes me habrían hecho llorar de rabia o de necesidad. Ahora solo, nada. Ella sintió y me dijo: eso significa que sanaste un poco. No obstante, había una parte de mí que desconfiaba. ¿Y si ese acercamiento no era genuino, sino una estrategia para limpiar su imagen? Sabía cómo funcionaban mis padres. Podían tragarse su orgullo solo para que los demás los vieran como la familia unida que nunca fueron. No estaba dispuesto a ser su accesorio en esa mentira. Así que no respondí. Guardé los mensajes y seguí con mi vida. Rachel, por su parte, me confesó que en las cenas familiares ya ni siquiera mencionaban mi nombre. Dicen, el, o, s, como si fueras Voldemort, me dijo entre risas. Pero lo gracioso es que, aunque intentan borrarte, todo el mundo pregunta por ti. Porque saben que fuiste el único que se atrevió a poner un alto. Escuchar eso me llenó de un orgullo extraño. No era la clase de reconocimiento que uno busca, pero era suficiente para sentir que mi silencio tenía peso. Mientras ellos se hundían en sus propios dramas, yo descubrí cosas nuevas de mí.
Con Marisa, empecé a visitar museos los domingos, a leer poesía en voz alta en mi estudio, a caminar por Central Park en otoño como si fuera turista. Pequeñas cosas que nunca me permití antes porque siempre estaba ocupado defendiéndome del juicio familiar. Ella me enseñó que podía existir una vida donde el amor no fuera condicional, donde no tuviera que demostrar nada para ser aceptado. Y eso, en el fondo, fue la verdadera venganza, demostrar que podía ser feliz sin ellos. El último contacto que tuve con mi madre fue un correo largo, casi desesperado. Decía que estaba cansada de pelear, que la familia necesitaba estar unida, que los años pasan rápido y algún día me arrepentiría de no haber estado en los momentos importantes. Lo leí 3 veces, sentado en la mesa de la librería después de cerrar, con las luces apagadas y el gato del dueño durmiendo junto a mí. Por primera vez no sentí culpa. Porque entendí que esa unión que ella mencionaba nunca existió para mí. Nunca fui parte de ese círculo, solo fui útil cuando me necesitaban y desechable cuando estorbaba. No respondí, y no me arrepiento. Ahora, un año después, puedo decirlo con claridad, la venganza no fue cancelar el salón. Esa fue la chispa, sí, el acto que encendió el fuego. Pero la verdadera venganza fue demostrarles que no los necesitaba. Que mientras ellos intentaban recomponer pedazos de una boda fallida y un matrimonio que se desmoronaba, yo construía una vida mía, ladrillo por ladrillo, café por café, libro por libro, beso por beso. Camino por las calles de Nueva York con la certeza de que ya no soy la vergüenza de nadie. Y si alguna vez vuelvo a sentarme frente a mis padres, no será para pedir perdón ni para suplicar un lugar en su mesa. Será para dejarles claro que yo no arruiné nada, solo me negué a seguir siendo el chivo expiatorio de una familia que se alimentaba de mis cicatrices. Y en ese silencio, en esa distancia elegida, encontré lo que ellos nunca pudieron darme, dignidad.